hora que os esperáis prácticamente, porque los viernes normalmente solemos arrancar a las 6. Entonces, bueno, si lleváis algunos media hora esperando y demás, os pido disculpas. Es culpa nuestra, básicamente, porque normalmente a las 5:30, pues bueno, hago un comentario en la radio con Gestiona Radio y nos hemos equivocado. O sea, os pido disculpas porque el webinar los viernes siempre comienza a las 6 y debemos de tenerlo siempre a las 6. Sé que muchos siempre, pero por ejemplo, pues hay gente que quizás es la primera vez y no queda demasiado. Pero bueno, vamos a intentar suplir el tiempo con un webinar bueno. Si a alguien le va mal de horarios, vamos a grabarlo, ¿vale? Y os lo enviaremos para que lo podáis ver y, bueno, pues si a alguien se le va la hora, lo tendréis grabado, ¿vale? Alfonso, me dices que no tienes excusas, no te excuses más. Bueno, hacemos lo que podemos. También nos gusta compartir las cosas con todos y, bueno, a veces también se entiende que podamos cometer un error como todos, de la misma manera de que excusarse creo que es de educación, con lo cual pues es normal que lo haga. Bien, vamos a compartir el monitor. Está grabado, ¿vale? Os lo mandaremos por email, no os preocupéis. Y, insisto, si os tenéis que ir en algún momento del webinar, no pasa nada porque afortunadamente pues queda grabado y os lo enviaremos, ¿vale? Es más, ahora os pondré el correo, de hecho os lo pongo en el chat, ¿vale? Para que lo recibáis todos. Nuestro correo electrónico es info@blackbird.es. Si no os llegara, por lo que sea, nos lo decís, ¿vale? En principio está programado para que llegue un día después. No obstante, os lo enviaremos igualmente por el MailChimp porque, por si acaso. Bien, vamos a empezar. Mientras cargo la plataforma, ponemos todo y compartimos el monitor. Antes de empezar, simplemente os explico un poco. En principio, vamos a hablar de la acción del precio, ¿vale? Vamos a hablar un poco de cómo encajar la acción del precio dentro de lo que es el trading. Y como siempre nos gusta, pues hablando y viendo un poco el mercado, en qué situación estamos, qué disposición, cómo el mercado pues se adapta a las condiciones, en este caso, del tema de hoy, que es la acción del precio, y cómo podemos plantear la acción del precio desde diferentes puntos de vista, ¿vale? Con lo cual, si queréis, os animo a que si tenéis inquietudes formativas, pues vamos a explicaros algunas cosas. Si tenéis inquietudes de mercado y queréis comentar alguna posición que tenéis o queréis ver cosas que os puedan preocupar, total libertad de preguntar, ¿vale? Y que adaptaremos el webinar, como siempre, a las dudas que surjan para que sea ameno de esta manera y que se adapte un poco, pues a veces, a las dudas o inquietudes que tenemos todos en estos momentos, ¿eh? Como siempre, intentaremos que así podamos pasar un rato agradable y que nos aporte, pues, no solamente conocimiento, sino visión de mercado, ¿vale? Bien, vamos a compartir la pantalla. ¿Podéis ver ahora el monitor? Vale, perfecto. Vamos al tema. Como siempre, daros la bienvenida, agradeceros la asistencia a todos, ¿vale? Y vamos a hablar hoy de un tema muy interesante que es la acción del precio.
básicamente, no sé si los que estáis normalmente operáis con asiduidad, si es habitualmente, o estáis empezando a operar. Si me podéis comentar y demás. En principio, y si estáis operando, estáis empezando por aquí, si estáis, ¿qué utilizáis más? ¿El análisis técnico, el análisis fundamental? ¿Cuál es el tipo de encaje que habitualmente hacéis? Análisis técnico, así, vale. Bueno, en general nos seduce mucho, yo veo que casi todos, análisis técnico, empezando 001, la acción del precio con pivot point, análisis técnico todos los días, análisis técnico habitual, pero no mucho acierto, nos dice Sebastián, técnico, trader de tiempo completo, con análisis técnico, volviendo, vale. Bueno, en general a todos nos gusta el análisis técnico en general, ¿eh? ¿Por qué? Pues probablemente porque es más fácil, probablemente porque el análisis fundamental es menos objetivo en algunas cosas, ¿no? ¿Me escucháis con eco todos o me escucháis bien? Luis, ¿me escucha con eco? Técnico nos dice, ¿me escucháis bien? Dice Fernando, muy bien. Con eco Richard, bien. Vale, pues si alguno me escucha con eco, podéis apagar el altavoz o reiniciar el webinar o lo que queráis o intentar a ver si me escucháis. Normalmente luego la grabación se graba bien, si la mayoría me escucháis bien es que se escucha bien, ¿vale? Bien, entonces, básicamente nos gusta el análisis técnico porque el análisis técnico a veces parece más fácil de entender y más preciso, ¿no? Puesto que a veces si miramos los datos de valor y hacemos, pues a veces vemos pues dentro de los extractos y datos que no es difícil de sacar conclusiones a cualquier tipo de valoración, pues porque no acabamos de entender y porque no nos dan, digamos, ese planteamiento estratégico a la hora de la operativa. Y es cierto que los analistas fundamentales pues, defenestran, ¿no?, lo que es el análisis técnico porque no lo entienden, ¿eh? Y eso es una de las cosas bueno, pues que puedo dar fe, ¿no?, dentro de mi trayectoria profesional, de ver cómo, de alguna manera, pues el análisis técnico se suele castigar, digámoslo así, desde el desconocimiento, ¿no? Es más fácil criticar aquello que no sé utilizar que buscarle un razonamiento empírico. El análisis técnico, sin embargo, y mi punto de vista, insisto, yo creo que es el tipo de análisis más accesible para el inversor de a pie, ¿eh? Y no solamente es el más accesible para el inversor de a pie, es el que ayuda a todo lo que nos interesa, ¿no? Vamos a ir definiendo los puntos, porque al final el equilibrio está en componentes. Vamos a poner, por ejemplo, luego al IBEX, abrimos el gráfico y os voy a explicar el por qué. Bueno, hay un gráfico con el volumen, tenemos una media móvil, en este caso de TERA, tenemos un canal Donchian alto, ¿no? Los podemos quitar, el gráfico de velas, entonces, Manuel se siente entrecortado. Entiendo que me escucháis bien la mayoría, ¿eh? Se oye mal. Espera, voy a probar una cosa, ¿vale? A ver si...
Hola, ¿me ves bien ahora? Mejor. Bien, vamos a ver si ganamos algo. Bueno, lo que os decía, al final la cuestión de la acción del precio básicamente es ordenar todo lo que son nuestras ideas en un conjunto de parámetros que nos ayuden estratégicamente a comprender los precios, pero sobre todo a gestionar los riesgos y a buscar las oportunidades, ¿vale? Bien, igual de entrecortado. Vamos a ver si podemos solucionar el problema. ¿Ahora mejor? ¿Ahora ok? Vale, perfecto. Igual se entrecorta como siempre cuando se toca la imagen. Voy a moverme por el gráfico. ¿Escucháis ahora? Si muevo el gráfico, se entrecorta cuando el gráfico. Mejor. Se entrecorta cuando toco el gráfico, ¿no? Con el gráfico. Vale. Bien. Bueno, vamos a intentarlo. Si se hace imposible, pues ya buscaremos una solución. A veces pasa cuando toco el gráfico, entonces intentaré hablar sin tocar, ¿vale? Si me podéis avisar, os lo agradecería, ¿vale? Vamos a intentarlo. Por lo tanto, el tema es intentar encuadrar, como siempre, los diferentes puntos. Dentro del análisis tenemos tres tipos de análisis: el análisis fundamental, el análisis macroeconómico y el análisis técnico, ¿no? Si pensásemos o planteásemos cuál es el camino adecuado, ¿vale?, para analizar y entender los mercados, cuando hablamos de análisis fundamental, que probablemente pensamos, ostras, con el análisis técnico yo puedo entender el precio, ¿no? Y si entiendo el precio, entiendo el factor que mueve el precio, que al final son los inversores, ¿no? Y entender el factor que mueve el precio, que son los inversores, significa de algún modo entender el compromiso emocional del mercado, es decir, qué piensa el mercado y en función de eso, bueno, pues tratar de apartarme de cosas como, por ejemplo, pues no sé, el Bitcoin, ¿no? O echarme de oportunidades como puede ser, por ejemplo, pues, no sé, vamos a poner Talgo, ¿no? Una empresa de valor y un activo, pues, está caro, ¿no? Pero eso no significa de que a corto plazo uno compra Talgo y pierde dinero porque sigue débil y corrige, y uno compra el Bitcoin y gana pasta, ¿no? Entonces, ¿qué nos interesa? Y en esa bipolaridad, en el libro El inversor inteligente ya existe la palabra el comportamiento del inversor delante de las fluctuaciones del mercado, ¿no? Y de hecho, Warren Buffett él mismo dice en el prólogo de ese libro que lo que determinará, lo dice así, lo que determinará tu éxito en el mercado no es tu certeza o tu destreza acertando o prediciendo los valores, sino la infraestructura emocional que tengas para controlar tus emociones, ¿no? Y así lo dice. Entonces, es evidente que la racional tiene un componente muy importante en el mercado, en el trading, no solamente en el análisis técnico, sino también en el análisis fundamental, ¿no? Y si pensamos en el análisis macroeconómico, probablemente vamos a hacer una reflexión sobre qué es lo importante del análisis macroeconómico. Y muchas veces pensamos los datos. Y los datos a veces no hay quien los entienda, ¿no? Realmente lo importante en el análisis macroeconómico no es tanto los datos, sí la interpretación de los mismos, porque, por ejemplo, ahora mismo, si hacemos un análisis, vamos a poner el Dow Jones. Si hacemos un análisis, digamos, ¿por qué sube la bolsa, no? Porque suben los beneficios. La pregunta es, ¿suben a este ritmo los beneficios? ¿Al ritmo que nos está proponiendo el Dow Jones? Vamos a poner el gráfico semanal. Hombre, los beneficios han recuperado,
Técnicamente vemos una línea de tendencia. Esta tendencia normalmente tiene una correlación directa con lo que es el incremento del beneficio por acción. Pero como podéis ver, dentro de la línea natural de la tendencia, pues a veces el mercado se acelera, ¿no? Y en este proceso de aceleración del mercado, ahí lo tenéis, va ganando saltos en el cual gana grados de aceleración. Esa aceleración, pues normalmente tiene que ver con la euforia del mercado, ¿no? Entonces, siempre hay una justaposición en los componentes analíticos, ponerlo ahí, ¿vale? Entre análisis fundamental, el análisis macroeconómico y análisis técnico. Dentro de estos tres tipos de análisis, el análisis fundamental al final lo que intenta reflejar ¿qué es? Bueno, pues es un poco el beneficio por acción de las empresas, ¿no? Y el análisis macroeconómico intenta reflejar dos componentes. Uno es si los factores económicos en general son buenos para las empresas, por lo tanto, tiene una relación directa también entre el beneficio por acción. Pero también, como esto es un mercado de activos, que haya un impacto directo en la oferta y la demanda. Es decir, si hay dinero para demandar y comprar acciones. Y el análisis técnico, podríamos decir que de alguna manera nos puede ayudar a ver visualmente si las empresas ganarán más dinero en el futuro porque las previsiones de los analistas son positivas y por lo tanto va a crecer el beneficio por acción, ¿no? Por lo tanto, como veis, siempre hay una incidencia en la cotización en función de lo que esperan del beneficio por acción. Por eso, ahora mismo, si pensamos en el mercado americano, lo que podríamos decir a nivel de análisis fundamental es que las empresas pueden seguir ganando más dinero. ¿Por qué? Pues porque el análisis macroeconómico nos dice los indicadores adelantados que son buenos los datos, que si los datos adelantados de economías son buenos, pues probablemente signifiquen que las empresas ganan más dinero, ¿no? ¿Y quién crea o cómo se crean estos indicadores adelantados? Básicamente por encuestas que se hacen a inversores y empresarios, ¿vale? Entonces, esas encuestas a empresarios y a consumidores y a inversores son la famosa confianza del consumidor, los PMIs, etcétera, que si eso sale bien o mejor que el pasado, pues un empresario el día a día ve que se está vendiendo su producto y está contento, significa que los beneficios se van a mantener o van a crecer. Si baja la confianza, es probablemente que haya habido un mal trimestre, ¿no? Por lo tanto, digamos que el entendimiento de lo macroeconómico siempre acaba yendo hacia si el empresario, las empresas ganarán más o menos dinero. O, por ejemplo, si analizamos ahora, en lugar de los datos macroeconómicos, pues pensamos, ¿no?, que Donald Trump va a bajar los impuestos, eso significa que si bajan los impuestos, las empresas ganarán más dinero, ¿no? Porque al final no nos extenderemos mucho con esto, pero es importante explicar lo demás. Que al final, en los beneficios de toda una cuenta de resultados, pues tenemos las ventas, el beneficio bruto, el beneficio operativo, ¿vale? Luego tenemos el beneficio, pues el que hablamos antes y después de impuestos y intereses, ¿no? Con lo cual, digamos que si los impuestos no están, pues evidentemente que eso tiene un impacto directo. Bueno, no están en menos cantidad. Por lo tanto, de alguna manera, podemos decir, al final, el tipo de análisis que hagamos es irrelevante. ¿Por qué? Pues porque lo importante es entender las cosas, ¿no? Y, por lo tanto, si entendemos que la tendencia del mercado refleja en parte que los analistas en sus estudios y sus previsiones crean las tendencias, pues eso significa que el precio descuenta toda la información, ¿no?
Y por lo tanto, el análisis técnico, si lo entendemos como tal, desde la tendencia básica primaria, pues podemos deducir que en el Dow Jones los beneficios han crecido, viendo este gráfico, que los beneficios se han acelerado y podemos pensar también que los beneficios, o al menos los inversores así lo creen, se van a acelerar en el futuro, ¿no? Y ahí es cuando uno, pues leyendo la prensa, pues igual sí que tiene sentido que esta euforia que estamos viendo, ¿veis? Esta aceleración de la tendencia, pues igual tiene sentido de que el mercado, ¿no? Que esta bajada de impuestos, pues va a ayudar a que las empresas ganen más, por lo tanto, se reducen los múltiplos y la bolsa pues ya no está tan cara, ¿no? Porque ganarán más dinero. Por lo tanto, el análisis técnico nos da mucha visión de lo macro y de lo fundamental. No nos va a decir nunca el técnico una cosa, y es si el mercado se ha vuelto loco, porque no tenemos un elemento de valoración para saber si los analistas en su mayoría están cotizando el mercado muy por encima de su valor real. Y ese es el único punto, digamos, débil del análisis técnico. Pero es cierto que el mercado en general, como la codicia no tiene freno, no tiene fin, la codicia no tiene fin, eso es un factor muy importante, porque significa que para cambiar la codicia del mercado se necesita un patrón de cambio de tendencia, ¿no? Hombro, cabeza, hombros, un fallo en la amplitud del mercado, ¿no? En general. Por lo tanto, aunque no es tan preciso en cuanto a saber si estamos pagando excesivamente caro o no, o si hay riesgos que contemplan pues, una posible burbuja, ¿no? Y que está muy de moda el tema, sí que es cierto, podríamos adivinar que con un correcto análisis del precio, ¿vale? Con un correcto análisis del precio, podríamos intuir, sobre todo en patrones de agotamiento, que el mercado empieza a darse cuenta que se ha equivocado, que es ahí cuando tenemos los cambios de tendencia, ¿no? Por lo tanto, ese punto débil del análisis técnico, bueno, yo creo que se puede solventar si vamos entendiendo bien los conceptos de amplitud, etcétera, ¿no? En cambio, si por ejemplo tenemos este gráfico en la pantalla, ¿no? Y decimos, vamos a poner vamos a poner BMW, los coches, la empresa de coches, la acción ahí, BMW, ¿no? Y vemos la cotización, ¿no? Y vemos aquí el gráfico, ahí habláis algunos del eurodólar, lo pondremos. Fijaros, encontramos el caso de BMW, un poco penalizado sabemos que BMW es una empresa de exportación de vehículos, exporta muchos coches, por tanto, la penalización o la subida fuerte del euro respecto al dólar, pues ha penalizado, en principio, según el mercado, las posibles exportaciones, ¿no? Pero lo que hemos visto en la realidad, viendo los números, ponemos ahí los resultados, lo que hemos visto en BMW es que, pues ahí tenéis un poco la evolución de las crecimiento en los beneficios, ¿no? En general, bueno, ahí se ha estancado un poquito, 2015-2016, pero en general los datos son buenos, ¿no? No tiene relevancia. Podríamos decir que el mercado pues, ha descontado el caso de BMW. El mercado pues, ha descontado en algún momento una subida excesiva y se ha saneado durante mucho tiempo. Bien, ahora estamos en una situación, en el caso de BMW, en el cual nos encontramos, fijaros, con un patrón de mercado lateral, ¿vale? En el cual el mercado, pues más o menos entre la zona de 80 y 90 euros, pues ha aguantado bastantes meses y ahora se dispone en una fase que es de resistencia, ¿no? Como todos sabéis, esto es una resistencia que frena los precios y ahí pues sale mucho papel, salen muchas acciones a la venta y eso frena la cotización, ¿vale? La observación en este caso, sin tener en cuenta los datos fundamentales de la empresa y viendo un poco
el plano de cotización de la compañía, si estudiamos análisis técnico y empezamos a ver patrones, pues podemos ver un patrón de hombro, cabeza, hombro. Es un patrón en el cual el precio se estanca sobre una resistencia en una primera fase de debilidad. Los patrones cabeza, hombros invertidos son patrones que se encuentran después de un mercado bajista. Pero John McGee, en su libro, explica también que solo el patrón hombro, cabeza, hombros invertido no sería aplicable al revés, ¿vale? Es decir, en un suelo, un cabeza-hombros normal, pero sí los invertidos, esto así. En una fase alta tiene una implicación exactamente igual que si estuviera en la parte de abajo después de una caída, ¿vale? Entonces, el cabeza-hombros da una primera fase en la cual hay una resistencia y una sucesión de mínimos decrecientes, el mercado baja, ¿vale? Pero que el mercado, en lugar de hacer una secuencia típica de rebote, caída, el mercado nos da una secuencia de recuperación hacia la resistencia, evidencia de que aquí está vendiendo alguien con muchas acciones, ¿no? A 90, y luego el mercado vuelve a la fase de corrección, ¿vale? Como podéis ver, aquí tenemos una secuencia de mínimos crecientes, ¿vale? Y esta situación de mínimo decreciente sobre mínimo creciente en una base de resistencia, esto nos da una posibilidad, ¿no?, de que el precio puede romper y irse en un movimiento alcista, ¿vale? Esto es una posibilidad, ¿no? Entonces, fijaros, ya entramos un poco ahora al detalle de la acción del precio, ¿no? Hemos hablado de macroeconomía y fundamentales para darle un sentido al análisis técnico, un sentido serio de lo que significa que no estamos analizando cosas raras, ¿no? Cuando decimos un cabezas invertido en una base de soporte o en una resistencia, pues es algo que, bueno, pues que a veces parece que no sea muy profesional, ¿no? Pero cuando estamos evaluando un poco el comportamiento del mercado delante de pues la observación de un valor como BMW, sin tener en consideración los fundamentales, hay una gran ventaja del análisis técnico que es la gestión de los riesgos, ¿vale? Y la gestión de los riesgos sí que es algo que debemos de tener siempre en consideración, ¿ok? ¿Y qué es lo que tenemos que tener en consideración? Bueno, pues que precisamente si la formación de una pauta engloba todo esto, ¿no? Significa que, por ejemplo, en caso de comprar, el patrón se anularía en 2 puntos. Un primer punto en este nivel, a un nivel que rompe esta cota, pero luego cae y pierde este nivel de aquí, significa que es una ruptura falsa y que el precio puede volver a la zona de abajo, en este nivel, y sobre todo perder este nivel de abajo significaría una zona de soporte pues muy importante. Yo me pondría más o menos ¿vale? Esta zona de ahí, pues probablemente vaya a buscar el soporte de abajo, estaríamos hablando por debajo de los $70, ¿no? La pregunta siempre que uno se hace cuando evalúa el precio es en qué nivel tiene más sentido proteger el capital, gestionar el riesgo, ahí o darle más espacio. La respuesta siempre está en el sentido común, es decir, hemos pasado un complejo momento durante el año pasado, el activo no ha caído, se dispone ahora en resistencia a atacar este nivel. Es difícil que el precio rompa esta cota. Yo no pondría un nivel exacto de stop, ¿no? Pero sí que visualmente veis, la propia estructura del precio nos protege. Y sobre todo, si viésemos una vela fuerte, lo que haríamos es poner el stop aquí, porque evidentemente si el precio rompe, este nivel no lo puedes perder. Es decir, adaptas tu posición a la estructura del precio. Y en eso nada es comparable al análisis técnico, ¿no? Por lo tanto, si hacemos un buen análisis técnico, podemos no solamente entender los factores fundamentales que guían los precios al final, ¿vale? Es decir, visualmente puedo ver hacia dónde van los beneficios de las empresas, de la misma manera que el macroeconomista intuitivamente
poner que los beneficios pueden crecer, ¿vale? Y el analista fundamental puede tener la certeza de que los beneficios suben, ¿no? Y ahí es donde yo creo que probablemente el análisis técnico tiene una ventaja imbatible, ¿no? Que es entre la presuposición de algo y la, digamos, la certeza. Uno siempre tiende a la certeza, ¿no? Es decir, en los analistas fundamentales, la certeza de que el precio, pues, está barato, ¿no? Pero los beneficios, cuando nosotros tenemos los datos reales, por ejemplo, ahora vamos a tener los datos de final del año pasado, esos datos que iremos conociendo los próximos 2 o 3 meses son datos pasados. Y el mercado anticipa situaciones. Al mercado le da igual el PER, le importa, digamos, el PER forward, que es en función de las previsiones de los analistas, ¿no? Por lo tanto, la certeza siempre viene tarde. Lo mismo que pasa en la tendencia. La certeza viene tarde y en el precio igual. Cuando la tendencia es bajista, es evidente que es bajista y ha caído, ¿no? Se ha desarrollado, pues, en gran parte. Por lo tanto, yo creo que las ventajas de análisis técnico son muchas, las desventajas pocas. Es bueno siempre tener criterio uniforme todo. Lo que no nos da una ventaja en la acción del precio es cuando cogemos un gráfico de 5 minutos y empezamos a intentar entender cómo eso influye en la tendencia, ¿no? Con lo cual, yo creo que el primer consejo es análisis técnico sí, totalmente, nos va a ayudar porque tiene muchas ventajas, pero análisis técnico bien entendido, ¿vale? Yo ahí recomiendo, os lo voy a poner ahí porque hay muchos libros de análisis técnico, ¿vale? Yo recomiendo un libro de Martin Pring, que se llama Análisis técnico explicado. Es un libro bueno de análisis técnico. Y luego otro libro de análisis técnico, que es la Biblia del análisis técnico, es el inversor inteligente del analista técnico, que es el libro de John McGee, John McGee y Robert Edwards. Es un libro que se llama Análisis técnico también y es un libro que realmente es de los dos personajes que se dedicaron a entender el comportamiento de los precios, lo compilaron y podemos decir que inventaron, en cierto modo, estos patrones o la detección o el análisis de estos patrones. Yo no recomiendo el análisis del libro de análisis técnico de John Murphy, un libro muy popular porque incorpora muchos patrones y estudios de análisis técnico, pero bajo mi punto de vista es un libro que está bien de resumen, pero no explica en esencia lo que realmente es el análisis técnico, ¿vale? Y creo que el libro que más os puede gustar de leer y que más os puede aportar, aunque el de John McGee es una Biblia, es un poco palo, porque está escrito en una prosa muy antigua, de 1940 y largos, igual que el de Inversor Inteligente, son un poco densos. Este aquí yo creo que es perfecto sobre la... Muy explica John McGee, igual hay, perdón, bueno, ahí Martin Pring, y qué es la acción del precio. Bien. Vamos a añadir lo de siempre, muchos que os conecten ya sabéis, no está. ¿Dónde encajamos el análisis técnico, no? Entonces, la pregunta es en las diferentes acciones de gráfico, ¿no? Esto no... cuando las entradas y nos lo creemos, nos lo apuntamos en la libreta, la semana que viene empezamos y palmamos, ¿no? Y decimos, ostras, yo no sirvo para eso. No, no es que no sirves tú, es que te ha dado que sirve. Entonces, es como si nos dijeran que tenemos que jugar a baloncesto con bote de fútbol. Ostras, yo no sirvo, ¿no? Es que el calzado es adecuado, ¿no? Pues esto es igual, ¿vale? Entonces, el análisis técnico intentamos incorporarlo dentro de la operativa, ¿vale? Pasar por el chat el libro.
editorial que se llama Valor Editions, aquí en España, y ahí está el libro traducido. Me parece una traducción muy buena y ahí lo podéis tener. De hecho, el de Elder es de la misma editorial. Lo que pasa es que el de Alex Elder es un libro, yo creo, introductorio de muchos temas. No es de análisis técnico en general, pero está bien, es un buen libro. ¿Me podéis escuchar mejor ahora? ¿No? Sí, no. Mejor a ratos. Bueno, vamos a intentar seguir, ¿vale? No os preocupéis porque primero intentamos hacer muchos webinars los viernes a las 6, no a las 5:30, y luego los grabamos. Si la grabación no se escucha bien, pues no os preocupéis que buscaremos una alternativa, ¿vale? Pero estamos aquí, intentemos continuar y quedan 25 minutos. Si vemos que la grabación no es inteligible y demás, no os preocupéis que si hace falta grabaremos otro fuera de internet y lo subiremos a YouTube y os lo pasaremos, ¿vale? Pero bueno, vamos a intentar comentar al menos las cosas que tengo apuntadas para explicaros y, bueno, sabéis que esto del GoToWebinar e internet funciona muy bien, menos los días que decide no funcionar, ¿vale? Pero no os preocupéis, si no se graba bien el audio, pues lo hago solo y os lo envío bien con el audio, ¿vale? Bien, entonces, el encuadre dentro de lo que es el análisis técnico, la acción del precio y demás, ¿no? Al final, siempre tenemos que tener en cuenta unos puntos clave, y esos puntos clave son puntos que pueden definir de algún modo las acciones que nosotros realizamos dentro del trading, ¿vale? Yo siempre las defino de la misma manera, que es el proceso de selección de valores, ¿vale? Luego, la gestión de la pérdida y luego la gestión del beneficio, ¿no? Y luego la gestión de la pérdida tenemos el setup, el stop loss, el money management y el break even, ¿sí? Ahí tenemos un poco los puntos, ¿vale? Son puntos que nos podrían dar una idea de en qué o en cuáles de estos puntos podemos utilizar la acción del precio, ¿no? Y la pregunta es, ¿podemos utilizar la acción del precio para seleccionar valores? Y la respuesta es sí. ¿Podemos utilizar la acción del precio para gestionar la pérdida? La respuesta es sí. ¿Podemos utilizar la acción del precio para calcular el setup? La respuesta es sí. ¿Podemos calcular para el stop loss la acción del precio? Sí. ¿Para la gestión monetaria? También. ¿Para el break-even? También. ¿Y para el beneficio? También. Es decir, el análisis técnico no solamente nos ayuda a entender los factores que inciden en el movimiento del precio, en su tendencia, en el desarrollo de la cotización, que son los beneficios de las empresas, sino que además nos ayudan estratégicamente en todo el planteamiento operativo, en todo, absolutamente en todo, ¿vale? En escoger valores fuertes, en proteger las posiciones, en entrar, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, casos como lo que estamos viendo ahora, que es BMW, ¿no? Porque pensamos, ostras, el patrón es concluyente, yo entraría, pero no sé qué puede pasar, ¿no? Ahí tenéis el primer factor. Bueno,
podemos utilizar un indicador de análisis técnico que es fabuloso, que se llama amplitud de mercado, ¿vale? Ahí lo tenéis. Amplitud del mercado, ¿vale? Tenemos muchos ahí, que podamos ver diferentes. Vamos a verlo en grande. Y la amplitud del mercado puede ser una amplitud a veces sectorial, ¿no? Que es una empresa, como bien sabéis, de automóviles en Francia. Y vamos a ver algo que ganar, ¿no? ¿Veis? Un poco modo, un gráfico parecido a el comportamiento de las últimas semanas, el comportamiento, ¿no? Un rango lateral, probablemente la subida de BMW no sonará más alcista porque lo tenía más arriba, pero en esta zona de aquí nos encontramos con el mismo patrón, un patrón cabeza-hombros con el valor ahí a punto de romper, ¿no? Eso significa que, bueno, pues hay cierta correlación. Fijaros cómo las resistencias de Renault se suceden mucho, ¿no? Hay muchos puntos. BMW, fase de resistencia mucho más alejada. Tiene las dos, igual que en Renault, pero más alejadas. Eso significa que el mercado compra autos, prefiere BMW a Renault. Ahí se ve en el desarrollo de la propia. ¿Qué pasa con las compañías cotizadas de autos? Vamos a coger, por ejemplo, Mercedes, Daimler, y cogemos el mercado alemán. ¿Qué pasa con Daimler? Estamos haciendo un análisis técnico de amplitud, ¿vale? El conjunto de valores de un sector. Fijaos, ¿qué pasaba con Renault? Que tenía el patrón, al igual que BMW, dos resistencias. En este caso, fijaros que el mercado compra el coche alemán, el coche francés, igual que pasa en la vida real. Pero ahí, fijaros cómo ya saca la cabecita Daimler. Está fuerte respecto a BMW y Renault. Está anticipando la ruptura, ¿vale? Que cogemos otro auto, otra empresa de coches, por ejemplo, Volkswagen. ¿Y qué vemos en Volkswagen? Pero tendencia. Volkswagen ha errado en su tendencia, probablemente por del tema este de las emisiones, ¿no? Del engaño y la fuerte caída, pues el precio se ha recuperado antes. Pero, bueno, tiene una resistencia arriba, no tiene ninguna por el camino, está alcista, en un proceso importante de subida y ha arrancado. Volkswagen Daimler está detrás, está rompiendo esta semana. BMW no ha roto todavía, pero está justo en la resistencia, al igual que Renault. Los autos. Vamos a coger ahora Peugeot. Peugeot, ahí tenemos un poco, fijaros, bueno, pues que más o menos los mismos niveles de velocidad. Ya la compañía lo ha hecho muy bien, ahora está en una zona probablemente de, bueno, pues de cierto agotamiento, pero allá donde nace Peugeot, pues digamos que Daimler, BMW y Renault están intentando arrancar, algo más de fuerza en Daimler, y Volkswagen anticipó también la ruptura, ya en una tendencia probablemente más desarrollada. Con lo cual, esto nos da una idea, a veces una posible anticipación, ¿no? Decir, oye, pues yo voy a entrar, por ejemplo, en
en Daimler, que está rompiendo y está más fuerte. O voy a entrar en BMW, que está más fuerte y tiene menos resistencia que Renault. Pero en general, el buen tono en los autos europeos, dejando de lado Peugeot, ¿no? Que va a otra velocidad, nos da una correlación que, analizando la amplitud del mercado, podemos tomar una decisión de inversión, es decir, hacer una selección de valores, en este caso sectorial, en función de la amplitud del mercado. Y si rompen las tres, el que no tenga autos, pues mal asunto, ¿no? Porque estamos perdiendo la oportunidad de comprar algo que el mercado quiere, ¿vale? Y el mercado se mueve de esta manera, ¿ok? Más cosas. Fijaros, hemos hablado de autos, dentro del análisis del mercado. Cogemos el IBEX, ¿no? Los IBEX. Vamos a hablar un poco de estilos de trading y continuaremos con la argumentación sectorial. Pero ahora, en lugar de ver un sector y cómo vamos a hablar de estrategia y cómo podemos implementar una estrategia operativa dentro de bueno, pues el propio mercado, ¿no? Ahí nos encontramos en el gráfico, ¿vale? Lo tenéis todos en la pantalla. Es cierto que nos encanta pues coger y tirar líneas, ¿no? Y poner indicadores y demás. La acción del precio tiene que ser algo concluyente, ¿vale? Y concluyente significa que no necesitamos nada más que la propia, pues eso, acción del precio, ¿no? Es cierto que para acabar de tener una certeza, pues a veces, bueno, pues tiramos una línea, ¿no? Vemos que el precio pues sigue una tendencia bajista, trazamos una paralela en los puntos mínimos, vemos que hay una cierta distancia, el precio respeta estos niveles, eso es que corrige ordenadamente, y de pronto vemos un soporte en los 10.000 puntos, ¿vale? Formando, pues eso, en este caso, después de la caída, pues un patrón de hombro, cabeza, hombro, de giro. Y ahí es donde el análisis técnico nos dice muchas cosas, ¿vale? Primero, resistencia, nivel que frena la subida de los precios. Tenéis, rupturas, tal, nivel de resistencia. Nivel de soporte, la zona de los 10.000, 10.100 puntos, ¿vale? El precio hay una cosa que hace muchas veces, esto al final es como una partida de póker, a veces el mercado se tira un farol. Yo siempre digo que el mercado antes de atacar se defiende. Eso significa que antes de tirar hacia arriba limpia soporte y luego subidón. Y esto lo hemos visto, lo estamos viendo ahora, pero ya lo vimos el año pasado. El mercado antes de atacar se defiende, abre soportes, stops para arriba. Eso hay que entenderlo, porque cuando el mercado te presiona, si tú no calculas bien el tamaño de la posición y te apalancas, vas a notar la pérdida porque el apalancamiento no te permite darle espacio al precio y luego el mercado para arriba, ¿no? Y eso es complicado, solo se puede funcionar si hacemos una buena gestión monetaria, ¿no? Entonces, en este proceso correctivo, base, soporte, cabeza, hombros, mercado antes de atacar se defiende, ataca, se defiende en soporte, ataca resistencia y luego el estudio de vela. El estudio de vela es otra manera de estudiar el precio, acción del precio. Hemos hablado de amplitud del mercado, fuerza, correlaciones entre tres valores que forman un sector. Estamos interesados en coches europeos. Si BMW como Volkswagen y Daimler lo han hecho, pues probablemente la tendencia que puede ser de un 15-20%, como lo ha hecho Peugeot y lo está haciendo bien. Y de las tres, la que menos compraría Renault, porque la resistencia está muy cerca y está claro que cuando sube en tendencia, pues V y Daimler más o menos hacen lo mismo, Renault sube menos, ¿no? Por lo tanto, fuerza relativa, comparativa y demás, ¿no? Hemos medianamente comentado la gestión del riesgo, pero fijaros ahora, dentro de la parte táctica, ¿no? Cuando hemos incorporado la atención, yo creo que un trader tiene que tener ambición, ambición de ganar y ambición de hacer las cosas bien.
Entonces, esto es una pequeña cuenta que tenemos, pues para hacer experimentos y comentarlo en los cursos y demás. Como bien sabéis, os conectáis habitualmente. Y base ahí, pues, bueno, entramos, teníamos en 10.100 ahí un IBEX. Y esta semana, pues, esta zona de, bueno, pues de ruptura y de consolidación, pues hemos doblado. Hemos comprado otro contrato del IBEX y ahora el precio medio está ahí. Entonces, yo podría hacer dos cosas. Coger el stop de los dos contratos y meterlo ahí. Si pierdes, pues muy probablemente volverá a la zona de aquí o caerá más. O es decir, me da igual, porque al final estamos hablando de puntos, de 200 euros en una posición. Yo lo que quiero es aspirar a tener un fuerte, ¿no? Entonces pongo el stop ahí para comisiones y simplemente ambición de pensar, pensar que puedo esperar. Y yo creo que eso es una de las cosas en general que más define el buen resultado de un trader, que es o peco de queda en los rangos laterales y luego llego en la tendencia muy agotado y me la pierdo, o no sé ver exactamente la potencia del movimiento del mercado, ¿no? Es una corrección de 5 o 6 meses, un proceso de cambio de bastantes semanas incluso, ¿no? Y si vamos hacia atrás en el tiempo y volvemos allá donde arrancamos, ¿no? En julio de 2015, pues igual el mercado de todo este tramo y este primer ajuste nos ha dado una tercera onda y una nueva corrección, y ahora sí es por otro gran movimiento, ¿no? Y probablemente hemos corregido todo esto. Eso significa que lo que puede venir, no lo que va a venir, sino lo que puede venir, ¿no? Es algo que nos lleve a una situación de recientes, estoy hablando de 11.200, y más allá de los 1.200 puntos, ¿vale? Como IBEX en el proceso de ruptura, ¿no? Tener dos contratos en el proceso de creación e ir a buscar ahora 300 puntos. Esto es, yo creo que es una cobardía que no nos va a permitir poder aspirar a vivir del trading, ¿vale? El mercado nos da movimientos. Lo que no podemos hacer es comprar 10 futuros del IBEX porque evidentemente el camino lo hará con paradas, ¿no? Pero si hace espacio al precio, ir acompañando la tendencia con gestión de la ganancia, añadir posiciones, que es qué puedo hacer para ganar más en lo mismo, que es un movimiento del mercado. En ese punto, pues, por ejemplo, si tenemos una posición de IBEX más o menos que nace en este punto, y yo, si el precio se va a los 11.900 puntos, ganaré todo. Pero como tenemos que explicamos la base, ¿no? Al final es lo que hago. Ganaré dos veces eso, es decir, con el mismo movimiento del mercado, un poquito de gestión monetaria, un poquito, me permite ganar mucho más, ¿no? Y lógicamente lo que no hay dos y dos y dos, hay que ir poco a poco. Sobre todo lo que intento es que esto verde marca el precio de compra en la plataforma. Yo lo que intento es que el precio esté cuanta más abajo mejor. Eso quiere decir que hay que comprar abajo, ¿eh? No hay que comprar 1, 1, 3 y como tengo beneficios luego hay 25 contratos. Hay que un par, si el precio luego supera la zona de por aquí que frenó la cotización, pues añadir 1, 2 más y luego pues ir acompañando el precio, fluctuar y tener, pues bueno, pues cantidad de contratos, pero sobre todo que yo una cosa que yo creo que es muchas maneras diferentes, porque hay muchas maneras de hacerlo. Lo que yo he conseguido ahora es el ratio, que es rentabilidad, yo he conseguido mejorarlo. He conseguido doblar la expectativa de beneficio porque tengo un beneficio de compra medio, por lo tanto, partiendo de un riesgo muy limitado, en el momento en el que he podido arrancar una posición, yo ahora tengo dos IBEX,
pero el riesgo que tengo es 0. ¿Vale? Si esto se va a los 11.900 puntos, pues yo pues, podré ganar 1.900, 1.700 por 2, ¿no? E intentaré que esto sea por 3 o por 4 o por 5, no lo sé, hasta que me deje el mercado, ¿no? Siempre con sentido común. Pero el tema es, siempre que tú puedas dominar la expectativa del mercado en la parte operativa y que gracias a la acción del precio no solamente podamos, no sé, hoy hemos visto esto, ¿no? Que es autoalemán, sino que además podamos entender que pues, un factor en la secuencia del precio de corrección, mientras ha corregido el mercado, pues no hemos excedido la operativa, ¿no? Lo sabéis. Cuando el mercado ha empezado a hacer una zona de soporte, no hemos excedido en la operativa, hemos vendido puts, por ejemplo, porque hay más volatilidad. El mercado arranca, ahora hay que añadir. Puede venir un movimiento ese. Dentro de la acción del precio, solamente la expectativa de beneficio, la gestión, entender el precio, entender parte bueno, pues, que le da movimiento a la tendencia, que son los beneficios de las empresas, sino que además, por ejemplo, el hecho de, fijaros, de ver el mercado del libro, pues, por ejemplo, lo que hemos comentado los bancos, pues fijaros cómo la banca al mercado, ¿no? Y ahí una manera de acompañar la tendencia del IBEX pues es, bueno, pues ir acompañando, ¿veis? La con Santander, por ejemplo. En Santander tenemos la suerte de que esta semana arranca con... ¿vale? Entonces ahí el tema es, ¿por qué pones el break-even en una semana? Es decir, no vas a perder dinero tampoco en el Santander, ¿no? Pues porque esto arranca o no arranca. Si el precio vuelve al 5,70, mal augurio, ¿no? Esto lo veis, esto que es un rango lateral y probablemente vuelva al 5,50. Si el precio de la semana que viene me marca un 5,99, yo veo una velita que va subiendo, yo dejaré esto, ¿vale? Ahí, en break-even, tendré 2 IBEX, probablemente el tercero tenga que esperar algunas semanas, pero quizás BMW rompa y pueda añadir BMW. No solamente aplicas gestión monetaria doblando el ratio rentabilidad-riesgo, es decir, gano el doble de lo que ganaría, pero con el mismo riesgo o sin riesgo, ¿vale? Que es lo que hemos hecho en el IBEX, sino que además, como el tema es tendencia en arranque, pues yo la arranco. Y lo que es bueno para el IBEX es bueno para el Santander, ¿no? Y ahí tengo la posibilidad de gradualmente añadir más posición, más exposición, más apalancamiento, más exposición, más apalancamiento, ¿no? Con riesgo muy controlado. No es el tema de hoy, pero se podría comentar, ¿no? Los que seguís cada semana, pues fijaros que prácticamente, lo voy a poner para que lo veamos, pues sin mucho esfuerzo, simplemente con un poco de paciencia, pues al final, bueno, pues vas construyendo una posición y esa, pues lo que te permite que es concepto de la acción de la gestión monetaria, ¿no? Que es, ahí lo tenéis, 90% de apalanca. Tenemos la cartera apalancada al 90%, con todos estos swings, cada uno es el 10% del capital. Y lo mejor es que, ¿cuánto Volkswagen? 0,50 de beneficio que vamos a sumar seguro, un 5% de subida seguro. Podemos perder en Zardoya todavía, perderemos en Viscofan, no, en Santander, no, en Mafre podemos perder un poquito, en Catalana no perderemos, en Río Tinto no perderemos, en Sabadell no perderemos y queda un poquito de BBV y tal, ¿no? Es decir, al final la cuestión es, tanto si actuamos a corto, a medio o a largo plazo, lo que hay que entender es los factores que levantan el mercado, no los indicadores que hay o que podemos meter en el gráfico.
no si acertamos porque hay cruces de no sé qué y adivino el futuro. La clave es trabajar siempre el conocimiento del precio desde el prisma de la gestión monetaria y sobre todo, sabiendo que lo que mueve el precio no es otra cosa que los beneficios. Que la incidencia de los inversiones con la euforia y el arco, por lo tanto, este entendido nos ayudará siempre a entender tanto el desarrollo de los beneficios de las empresas como la opinión en exceso o en defecto de lo que el mercado eufóricamente o depresivamente piensa al respecto, como además, como hemos podido ver más, ¿no? Nos puede ayudar en la parte de la gestión de toda la posición, desde la gestión de los riesgos, desde en qué activos opero, desde cómo entro, desde cómo acompaño la propiedad, etcétera, 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 ¿no? Cosa que en otros estilos, digamos, de análisis, probablemente nos quede solamente en una de estas funciones, ¿no? Que es en escoger activos baratos o vender activos caros. Luego todo lo demás muchas veces es más pragmático hacerlo a través del análisis técnico que no a través del análisis fundamental, que a veces es un poco más ambiguo o subjetivo al no tener visualmente toda esa información recogida en un gráfico de cotizaciones, ¿vale? Bien, vamos a ver las preguntas, ¿vale? Soy consciente del tema del audio. Es una pena, no siempre va mal, sino pues se buscaría solución, pero es cierto que hoy el cable no ha ido excesivamente bien y a veces eso se nota. Pero bueno, miraremos si se ha grabado bien el audio y si no se escucha o se escucha mal, pues haremos un vídeo diferente, aunque con el mismo contenido, y os lo enviaremos por email, ¿vale? Carlos, dices, yo utilizo el Fibonacci para proyectar el precio de acción futuro. ¿Es correcto realizarlo? Hasta ahora he tenido buenos resultados. A ver, yo creo que en la operativa, ¿vale? En el trading, no hay nada que sea incorrecto en general, ¿no? Lo único que es incorrecto es no hacer o no calcular bien los riesgos, ¿no? Porque la gente siempre pierde por lo mismo, los mismos factores. Yo suelo trabajar más en expansión y extensión de la tendencia. En algunos momentos sí que pues has intentado calcular objetivos y demás, y a veces lo haces, ¿no? Porque te pones, pues no sé, ¿qué es mejor o qué es peor? Lo único que importa es tener consistencia. Si tú te pones unos objetivos trazados desde el Fibonacci, intentas buscar objetivos largos, ¿no? Pues, bueno, pues no está mal, no es una mala... Lo que creo que es una mala decisión es si impulsivamente, de manera sistemática, eliminamos la posibilidad de tener un gran movimiento, ¿sabes? Porque a veces ese movimiento se da. Entonces hay gente que normalmente pues entra y se apalanca mucho, gana 100, 200 euros y quiere cosechar, ¿no? Y no sé, pues ahí, por ejemplo, estábamos probando varios y el IBEX, pues por ahí ganamos 500 euros, ¿no? Es como si yo ahora estuviese pensando, o no sé, en estos dos, pues casi 1000, y pensar, hostia, 1000 euros, ¿no? Y los quisiera en el bolsillo, pues probablemente no hubiésemos... ¿Por qué? Pues porque cuando tú piensas en el dinero te corrompes constantemente, porque tú piensas solo en el dinero y no hay que pensar en eso, hay que pensar en el control de los riesgos, en cómo gestionar los riesgos, en cómo dispones las posiciones, ¿no? Y eso es importante. Entonces, todo lo demás, si responde a... Por ejemplo, yo gestiono los beneficios con las proyecciones Fibonacci, pues está bien hecho.
Yo utilizo la media móvil para gestionar la tendencia, pues está bien hecho, ¿no? Al final, yo creo que probablemente lo que te tendrías que preguntar es si seleccionas valores, en base a qué, cómo gestionas el setup, cómo gestionas la gestión de la pérdida, cómo gestionas el stop loss, cómo gestionas la ganancia. Nosotros, en esto es súper importante, porque nosotros tenemos el broker, ¿vale? Hemos montado una agencia de valores y tenemos el broker y demás porque nos gusta el trading y porque estamos convencidos de que se puede ganar pasta, ¿no? Y miramos, en general, con mucho cariño todas las posiciones que tenemos como si fueran nuestras. Y esto no lo hace nadie, ¿no? Y miramos los apalancamientos, miramos todas estas cosas. Y en general, bueno, pues vemos una cierta tendencia que la gente, pues más o menos lo hace bien, ¿no? Mismas posiciones, mismas decisiones, alguno un poquito más arriesgado, otro un poquito más conservador, pero no vemos en general algo que sí que me preocuparía, ¿no? O que en algunos casos nos ha pasado, ¿no? Que ves a alguien operando en futuros y dices, oye, opera con CFDs porque no te es conveniente, ¿no? Y eso son cosas, no sé por qué os lo decía, pero son cosas que se ven, ¿no? Entonces, tú al final lo que tienes que tener es un plan, una hoja de ruta, y tienes que plantearte siempre, por eso os lo decía, porque cuando miramos las posiciones y demás, a mí me gusta controlar sobre todo, pues, ver un poco la exposición de los factores. Si yo controlo en AENA el stop break-even, ¿no? Y digo, ostras, pues mira, pues resulta que los inversores de Black Trader tienen AENA, ¿no? Y nosotros ponemos el break-even. Pongamos todos el break-even y añadamos otra posición, ¿no? Y cada vez que pensamos algo, yo intento que las personas que están trabajando conmigo no solamente piensen en protejo AENA y compramos otra cosa, ¿no? Porque la codicia nos lleva siempre a ese planteamiento. Entonces, intento instruirles para que, pues, no solamente digamos el qué, que es protege AENA y compra BMW, sino que rastreemos, ¿no? Por ejemplo, voy a poner AENA. Rastreemos la posición de AENA en un lugar que, pues, probablemente una persona, un trader que lo hace él, pues podrá ponerse una móvil y pondrá un stop en su media móvil, irá cubriendo la posición, ¿no? Si nosotros estamos pendientes de ver que las cosas se hacen, podemos poner el stop ahí, viendo este gráfico, más o menos, que todos tengan todo hecho. O sea, que todo el mundo tenga, no solamente es, ostras, ahora sube AENA, compro otra cosa, ya, pero es que si no me proteges el capital o parte de las ganancias, es que no te va a servir de nada. Entonces, hay que dar una uniforme a todo, ¿no? No sirve de nada el setup si no gestionamos bien el tamaño de la posición, no sirve de nada escalar la posición si añadimos más pero no controlamos los riesgos. Esto es un puzzle y si falta una pieza, el puzzle no se cuadra. Por eso es un debate interesante, Carlos, todo sirve. Lo importante es que te sirva a ti de manera honesta y que cumplas todos los puntos, ¿vale? Sobre todo los que atañen al riesgo. Pero me parece bien, ¿eh? Yo lo he usado años y si ahora no lo hago es porque con el tiempo te vuelves muy perezoso con los gráficos, ¿eh? Cada vez te vuelves muy perezoso con los gráficos y te vuelves exigente con los riesgos, ¿no? Y empiezas a plantear quizás más estrategia y menos análisis, lo diría así. Pero está bien. Ricardo, nos estás comentando, podríamos buscar cuando la vuelta telefónica de Inditex, hacer opciones put, reverse, Ricardo. Sí, hoy lo estaba pensando. Esto es otro tema de la acción del que podríamos hablar horas de cómo los institucionales, porque a veces nos preguntamos si el mercado puede subir el IBEX sin Inditex y Telefónica acompañando, ¿no? Igual la pregunta es, si viendo cómo entra dinero en el mercado, si puede subir el IBEX o si va a subir el IBEX y no van a subir estas dos, porque los inversores institucionales, si compran ETFs y demás, el dinero entra sí o sí en Telefónica e Inditex, ¿no? Por lo tanto,
Es cierto que si yo te animo, Ricardo, a que cojas el gráfico de Inditex, midas la corrección que lleva Inditex, que es del orden un poquito más del 20%, y que busques en la historia de Inditex cuántas veces ha corregido este 20 y pico por ciento y qué ha pasado después. Y a partir de ahí, la pregunta típica, ¿tiene deuda? No. ¿Tiene un peligro, por lo tanto? No. Los resultados fueron buenos, ha habido unas coyunturas, el retail no funciona, en los mercados en general, H&M tuvo malos resultados, la subida del eurodólar penalizó a las cuentas hace 2 trimestres, no había hecho una buena cobertura, normal, porque el subidón del eurodólar era espectacular, pero es poco probable de que veamos más caídas, ¿no? Con lo cual, sí, la respuesta sí, no solamente la comparto, sino que hoy mismo lo estaba pensando igual que tú. O sea que estamos pensando ya sincronizadamente, lo cual es bueno, ¿eh? Ese es el objetivo, Ricardo. Sí, es posible, Arnau. Lo que pasa es que he probado anteriormente de quitar el wifi y no funciona muy bien hoy el cable. Pero bueno, voy a ver y si hace falta os hacemos otro vídeo y os lo paso, ¿vale? El compromiso, como siempre, es total. Arnau, después de intentarlo varias veces con el IBEX, ahora estoy fuera. ¿Cuándo me recomendarías entrar? ¿En BMW? Hombre, en BMW puedes entrar ahora. En el IBEX entrar. El tema es que no tengas miedo de darle amplitud, porque estos precios no son muy peligrosos, ¿eh? De hecho, otro día igual os explicaré a nivel de opciones cómo podemos solventar, entrar tarde en un valor. Generas la prima y, bueno, pues en el peor de los casos estás comprado más abajo. Pero sí que el IBEX pienso que todavía se puede comprar, ¿eh? No es descartable de que pueda haber algún tipo de ajuste. Pero bueno, compra uno y, bueno, pues al final tampoco es un problema. El IBEX no tiene mucha volatilidad. Jorge lleva utilizando Ichimoku 2 años en Forex, me ha ido bien, pero no ver muy bien el precio. El precio me puede dar algún consejo. Yo respecto a Ichimoku, Jorge, no te puedo dar una opinión. A mí me gusta explicaros cosas que, bueno, pues que más o menos entiendo, pero ya me he quedado en lo que es hacer y cosas más recientes, pues ya la verdad es que no le he dedicado la atención. Básicamente, ¿no? Porque al final de que la gestión de los riesgos y todo eso es realmente lo que te interesa, ¿no? Trabajar. Luego, el factor analítico que utilices, cuanto más simple, mejor. Pero si te va bien, no cambies. Eso sí que te puedo dar el consejo. Porque al final cada maestrillo tiene su librillo, ¿eh? Si te va bien, si no te va bien, pues entonces tienes que buscar alternativas. Por norma general, los tienen de una mala gestión monetaria que impide que podamos ser rentables de manera consistente. Rodrigo nos dice que utiliza él el time frame de 4 horas. A mí me gusta también. Media de 200. Si el precio está por arriba, voy colocando ventas al cierre de cada venta. Y si sube, continúo. Y en algún momento regresa a la media de 200, a la baja, cierro posiciones y viceversa. Esto significa, Rodrigo, que promedias a pérdidas cuando el precio está por encima de la media y que, bueno, pues ahí tienes el riesgo de cargar mucho la posición y que te encuentres una tendencia muy estresada. Si no controlas bien el tamaño de la posición, algún día puedes tener un susto. Puedes llegar excesivamente apalancado, sin colateral, y que luego el mercado se venga para abajo y te haya sacado. Es peligroso, ¿eh? El tema, pero bueno, hay que tener siempre en consideración los riesgos, ¿eh? Y a mí lo de añadir posiciones a pérdidas es una cosa que no contemplo. Es creo que es un error en general, ¿eh? No digo que no te funcione. Igual ahí puedes añadir que la primera posición pues la abras cuando haya una primera divergencia en el RSI, por ejemplo, ¿no?
como mínimo no te anticiparás al primer trade o que el RSI llegue a la zona de 70. Como mínimo sobrecompradito, ¿no? O que pierda una línea de aceleración, algo. Yo no lo haría, ¿eh? Porque hay que ser ambicioso cuando el mercado se alinea con tu idea. Si tú eres alcista y el mercado sube, tú más, porque el mercado está haciendo lo que tú piensas. Y es imperdonable ahí, en estos puntos, no ganar dinero. Lo que es imperdonable es también añadir posiciones cuando el mercado está haciendo algo que tú no piensas que hará, ¿no? Porque es como darse golpes contra la pared. Yo lo veo peligroso, ¿eh? Carlos, nos dices, para mejorar el análisis fundamental, buscando fuentes de información que me permitan conocer con anticipación cuándo son fechas de presentación que cotizan la bolsa americana. ¿Conoces alguno? Bueno, nosotros tenemos nuestra plataforma, ¿eh? Ahí hemos incorporado, es cierto que aquí no lo tengo, pero hay los calendarios de eventos y demás. Mandar un email a info y vemos, ¿eh? Por ahí puedes tener una buena herramienta de información, si no en Investing. También. Al final, por internet hay muchas páginas que funcionan, ¿no? A nivel de plataforma, yo creo que no hay plataformas que intenten incorporar estos datos. La nuestra sí, porque, bueno, pues adaptar a lo que a mí me ayuda, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí sí que tenemos toda la información compilada, es algo que hacía mucho tiempo que buscaba. Pero en hay mucha información, no sé, yo os he pasado el email info@blackbird.es, si quieres, si te apetece, nos mandas un email y lo miramos, ¿vale? Bien, pues si no tenéis más preguntas, lo dejamos ahí. Os pido renovadamente disculpas por el horario y por el sonido, y ha sido doble el plato, o sea, pero bueno, más o menos estábamos muchos conectados y nada, lo hacemos también para compartir opiniones con vosotros, o sea que al final, pues bueno, simplemente intentaré pasaros el webinar, ¿vale? Voy a verlo, es posible que automáticamente os llegue. Si os llega y está mal, pues lo canceláis, ¿vale? Yo lo miraré igualmente y por email, por correo electrónico os enviaremos un vídeo. Si este no es, si no se escucha bien y es inteligible, pues lo volveremos a hacer y os lo enviaremos bien, ¿vale? Sin problemas. Y luego, respecto a los viernes, es cierto que igual en la web, pues 5:30, bueno, ha sido un error. Siempre a las 6, ¿vale? Así que nada, pues un saludo a todos. Vamos a ver si podemos rescatar este vídeo, si no os pasaré otro y nada, una vez más os pido disculpas. Sé que es un engorro, no solamente esperar media hora, sino escucharme encima mal, pero bueno, si hemos podido entender algo, pues algo queda y sobre todo os prometo que os pasaré un vídeo correcto, ¿vale? Un saludo a todos y hasta la próxima.